Gracias a todos por sumarse a este nuevo webinar de Américas Capital. Eh, Hoy me toca presentarlo a Ramiro Juliá, CEO de Américas Capital. Rami, si querés, también hace un poquito, una presentación un poco más extensa sobre vos y tu experiencia. Buen día. Bueno, gracias Tommy. Mi nombre es Ramiro Juliá, CEO de Americas Capital. Eh, Estoy en posición hace ya varios años y nada, feliz de estar acá con ustedes y compartir este webinar donde vamos a estar hablando de programa de UK y todo lo que estamos haciendo por esa geografía. Buenísimo. Arrancamos por qué es Américas Capital, Rami, si te parece. Dale, Americas Capital es una empresa que formamos hace ya 33 años, especialista en proyectos inmobiliarios de proyectos de valor agregado. Nos enfocamos en proyectos de desarrollo o reciclado, en general de valor agregado para la propiedad. Eh, Ok, sí, perdón, Rami. no, no, dale. Y te consulto, en general, nosotros, ¿en qué tipo de proyectos participamos y nos gusta invertir? Mira, nosotros con el tiempo nos hemos ido perfeccionando y enfocando. Hoy estamos invirtiendo en proyectos multifamily, residenciales, proyectos industriales y logística, sobre todo proyectos de última milla y proyectos de oficina. Oficina tradicionalmente ha sido un producto muy noble, los últimos años ha estado un poco golpeado por la pandemia, pero bueno, es un activo que nos sigue gustando mucho. Ok. Y sobre nuestro modelo de inversión y cómo es nuestro modelo, podemos detallar un poco eso para todos los que están viendo el webinar. Mirá, nosotros nos enfocamos en poner muchas inversiones, poca inversión en muchas canastas. Nuestro modelo de inversión se basa sobre la diversificación. Estamos invertidos hoy en cuatro geografías, cuatro países, que son Estados Unidos, Reino Unido, Brasil y Argentina. Y lo que nosotros buscamos es justamente que tener la posibilidad de diversificar en varios proyectos. Eso le da al inversor la posibilidad de diversificar por moneda, sea dólar, pound, real o peso, por tipo de proyecto, como dijimos recién, multifamiliar o logística industrial, por tipo de desarrollo o tipo de estadio, es decir, puede ser un proyecto de desarrollo o un proyecto de reciclado. Y lo que nosotros hacemos siempre es apoyarnos sobre un partner local, que es quien desarrolla y lleva a cabo de punta a punta el plan de negocios. Todos los proyectos los hacemos con un plan de negocios y nos comparamos después en la ejecución contra ese plan de negocios. Perfecto. Un poco también, no llegamos a charlar un poco de la trayectoria de Americas Capital y su track record. Eso es algo que por ahí también siempre en nuestras conversaciones surge y es algo que interesa. Mira, nosotros, como te decía, estamos hace 33 años en el mercado. Hemos ido creciendo, nacimos como una empresa argentina, pero ya hace algunos años nos radicamos en Inglaterra, o sea, ilegalmente hoy somos una empresa inglesa. Eh, Estamos invertidos actualmente en unos 65 proyectos, hemos hecho un total de 83. En los últimos 10 años, particularmente, hemos salido de más de 20 proyectos, perdón. Eh, Salido quiere decir que hemos vendido nuestra participación, ¿no? O sea, de esos 20 hemos obtenido una TIR anual de un 23% y un múltiplo cercano al 1,5, un poquito más arriba de lo que proyectábamos. Este tipo de proyectos donde estamos nosotros, que son de valor agregado, tienen ese tipo de, de resultados. Por ahí nosotros estamos un poco más arriba. Hoy el estándar te diría que está en el orden del 15-18% anual
para este tipo de proyectos. Gran parte de nuestro portafolio está en Estados Unidos, le sigue Reino Unido, Argentina y Brasil. Eh, Nada, después está disponible para el que quiera ver números más en detalle. Nuestro portfolio y nuestro track record están en nuestra página web en Americas Capital, pero además hay información más numérica para el que quiera analizarlo y comparar números, etcétera. Buenísimo, Rami. Y ya que hablaste de estos diferentes mercados, ¿no? ¿Qué visión hoy tenés del mercado de real estate de manera global? Y por ahí, ¿por qué elegimos estos cuatro mercados? Mira, hoy hemos atravesado una de las crisis más profundas que yo creo que he vivido en estos últimos 33 años en el mercado de real estate. La única que recuerdo así con tanta intensidad ha sido la crisis del 2008, que ha sido una crisis, ¿te acordás? La crisis del subprime y de las hipotecas, donde el mercado inmobiliario básicamente colapsó. Hemos atravesado esa crisis. Distinta a la crisis actual, esa crisis fue una crisis de recuperación rápida, es decir, cayó muy profundo, pero se recuperó muy rápidamente. Esta crisis que nace por allá fines del 2022 tiene particularidades distintas, porque fue muy violenta. Acordate que pre-pandemia veníamos viajando con tasas de interés. La tasa de interés es algo que hace que los proyectos sean muy sensibles a ese ratio, ¿no? Con lo cual siempre el inversor inmobiliario está viéndola o debería estar viéndola. Veníamos viajando con una tasa de interés del 2% anual aproximadamente por los últimos 10 años, antes de que fueran a cero. La pandemia se fueron a cero para incentivar la economía. Y para por allá del 2022 y principio del 2023, la tasa se fue de cero a 5,5. Se aumentó 550% el valor. Imagínate que para cualquier industria eso es un cimbronazo fuerte. Pero ese te diría que no ha sido el problema mayor, porque el problema mayor fue, como en 2008 también cayó, pero después se recuperó. En el caso de esta crisis, el problema mayor que ha tenido es que ha sido una crisis en L, donde cayó muy fuerte y después se mantuvo muy abajo durante mucho tiempo. Eh, Producto de las tasas altas, ¿no? Que se mantuvieron muy altas durante todo este periodo. Ahora, dicho esto de la crisis, obviamente la crisis ha hecho que las inversiones se retraigan, la liquidez se haga más pequeña, que los desarrolladores no desarrollen, que los inversores no inviertan. Bueno, se ha acumulado una demanda, ¿no? Bastante potente en estos años, que ahora, con la baja de tasas, que empezó el ciclo aparentemente positivo de baja de tasas y que va a permitir apalancamiento positivo de los proyectos, viene un nuevo ciclo. Este nuevo ciclo nosotros lo estamos viendo marcadamente, producto de, por un lado, la acumulación de demanda, como decíamos, y segundo, la baja de tasas. Y además el hecho de que uno ya tiene información, ¿no? Información del futuro o más o menos más previsibilidad que la que ha tenido en los últimos años. Con lo cual, te diría que se viene en general un mercado muy positivo para el real estate. Para el real estate y para otros activos, ¿no? Private equity, inversiones alternativas en general. Buenísimo, Rami. Y, y puntualmente, el mercado del Reino Unido, y también un poco a lo que nos llama hoy, ¿no? Sobre este webinar que es sobre un proyecto del Reino Unido. ¿Qué ves en ese mercado? Otra de las preguntas que surge mucho y un concepto que todavía por ahí algunos no están muy familiarizados, que es el concepto de ESG. Mirá, lo que estamos viendo en Reino Unido, primero hacer una aclaración para el que no conoce, para el que la conoce, por ahí le va a parecer un poco redundante. Es un mercado muy sofisticado, te diría que dentro de Europa es uno de los mayores, de los más sofisticados junto con Alemania. Eh,
Es un mercado muy pujante por el crecimiento demográfico que tiene, tanto interno como externo. O sea, llega mucha gente a Reino Unido y gente es equivalente a metros cuadrados en nuestra industria, con lo cual en ese sentido es muy interesante. Desde el punto de vista de la transparencia y la sofisticación, está un escalón un poco más abajo que Estados Unidos, pero su origen sajón, si querés, lo hace muy similar o lo hace muy aspiracional al mercado inglés con respecto al mercado americano. Que de vuelta el mercado americano iría el número uno hoy en el ranking. En nuestra opinión, le sigue el Reino Unido por liquidez, por transparencia, por dinamismo, por crecimiento demográfico, bueno, por una serie de factores que nos parecen muy atractivos al momento de decidir la inversión. Como le ha pasado al mercado en general, en los últimos 2 años se ha ralentizado, se ha enfriado, los inversores no han invertido, los desarrolladores no han desarrollado, y eso ha hecho que se produzca una acumulación de demanda bastante potente, sobre todo en el sector multifamily o en el de logística de última milla, que es donde estamos viendo por ahí oportunidades más concretas para atacar el mercado. La tasa de interés de Estados Unidos obviamente influye en la tasa de interés del Reino Unido, y hoy el hecho de que estemos a la baja también todo hace indicar que en Reino Unido también las tasas van a estar bajando. Del punto de vista geopolítico es muy interesante porque si bien está en Europa y Europa está atravesando una crisis bastante profunda, el hecho de ser una isla, que parece medio trivial, es estructural y hace que esté de alguna forma aislada de los problemas que tiene Europa en general. Ok, muy bueno, Rami. Y ahora, yendo más al punto y al grano, ¿qué ciudades hoy estamos viendo y qué oportunidades como inversores estamos aprovechando en general en el Reino Unido? Mira, bueno, Londres es una ciudad por excelencia, junto con Nueva York y con otras en el mundo, que obviamente siempre atraen el interés de los inversores y siempre está en crecimiento. Eh, Hay mixed feelings, digamos, porque hay regulaciones nuevas que están afectando a ciertos mercados, por ejemplo, el mercado de lujo y de, digamos, propiedades de alto patrimonio, por cambios impositivos y fiscales hacia los inversores. Por otro lado, hay normativa que está saliendo sobre el tema de sustentabilidad que genera oportunidades. O sea, estamos hablando en general, ¿no? Pero bueno, Londres es un mercado que vemos muy, muy interesante. Y después lo que ha surgido post pandemia o en la pandemia es que ciudades clase B, como pueden ser Manchester o Birmingham o Leeds, etcétera, que son ciudades que están relativamente cerca en tren o en medio de transporte muy cerca del centro, del corazón de Londres, pero que son mucho más económicas en términos relativos, ha hecho que haya mucha migración hacia esas ciudades que no tenían infraestructura necesaria como para albergar toda esa masa de gente que se ha mudado o que busca mudarse a esas ciudades. Esas ciudades particularmente están en un estado de reconversión, como puede ser Birmingham, que está haciendo una gran inversión para atraer toda esa demanda, y son ciudades que nos gustan mucho como geografía. Con respecto al producto o productos en sí, vemos algunas tendencias marcadas y es donde nosotros estamos aprovechando. En el caso de Londres, estamos desarrollando un edificio de oficinas clase A con los máximos estándares de sustentabilidad. Londres, Reino Unido en general, perdón, está siendo líder en temas de ESG y sustentabilidad a nivel normativo. Las empresas hoy tienen que cumplir ciertos estándares. Los edificios en general, o muchos edificios en general, están obsoletos en ese sentido.
y por eso nos hemos metido en ese mercado de desarrollo de oficinas clase A para un segmento corporativo que busca activos nuevos, modernos, con criterios ESG. Por ahí en mercados descentralizados, fuera del distrito financiero, más suburbano, no sé, el proyecto nuestro que estamos desarrollando está en Parsons Green, para el que conoce, que vendría a ser acá un Vicente López, por así decirlo, para el inversor argentino que por ahí es más fácil relacionarlo. Eh, con respecto a digamos, ciudades como Manchester o como Birmingham, lo que estamos enfocándonos son en proyectos BTR, son los denominados Build to Rent, donde nosotros desarrollamos de cero, construimos todo un edificio, lo alquilamos, generamos un flujo de fondos y una vez que está generado el flujo de fondos, se vende a un inversor de largo plazo, un inversor institucional. En ese sentido, la verdad que el mercado nos ha ido acompañando en las rentas y en la ocupación. Hemos desarrollado un proyecto en tiempo récord en Manchester, que hoy está ocupado en un 94%, y estamos esperando que se dé las condiciones necesarias para poder salir de ese proyecto, eh, que es parte del proceso, ¿no? Compra, adquisición, permisos, construcción, ocupación y venta. En ese segmento, sobre todo en segmento medio multifamiliar, en ciudades como las que te mencionaba, vemos muchísimo, muchísimo potencial. El BTR es un modelo de negocios muy establecido en Estados Unidos. En Reino Unido no es tan común o popular, pero lo que vemos es que cada vez más va a haber demanda y eso es un mercado que va creciendo. Venía creciendo muy bien antes de la pandemia y junto con la pandemia. Después con la suba de tasas se enfrió, producto de que es un mercado muy sensible al costo de capital, ¿no? Pero somos optimistas de que es un mercado que va a volver y muy interesante lo que está sucediendo en Reino Unido con ese mercado. Buenísimo, Rami. Entonces, volviendo un poquito también a cómo es que invierte un inversor y en qué participa, ¿no? Que es lo que comentabas anteriormente, que se compra y se vende en bloque. Y estos proyectos son un proyecto de un valor de cuánto. En general, nuestros proyectos van desde cuánto a cuánto y cómo es que, con cuánto es que participa un inversor nuestro. Mira, los proyectos van de 20 millones a 100 millones de dólares, dependiendo de la envergadura del proyecto. Eh, Todos los proyectos tienen un nivel de apalancamiento, es decir, que se desarrollan con deuda. Suponte en un proyecto de 40 millones, 20 millones, 20 o 25 millones son deuda, 15 millones es equity propio de los inversores. En algunos casos participa algún inversor institucional, que en general toman una participación más grande, o sea que de los 15 por ahí puede tomar 10 millones, y el resto, los 5 millones, se distribuyen entre familias privadas de alto patrimonio, family office o individuos que quieren participar en el desarrollo sin ocuparse de nada, porque en definitiva hay un general partner que se encarga de desarrollar el proyecto localmente y es quien se encarga de la ejecución de todo el plan de negocios que previamente ya está establecido, ¿no? El plan de negocios es fundamental porque es la hoja de ruta, y en ese sentido trabajamos con desarrolladores que tienen muy buena capacidad de gestión, pero también muy buena capacidad de poner el plan de negocios de forma tal de que sea comprensible y trazable para el inversor. La forma en que nosotros invertimos es proyecto por proyecto. O sea, ¿te acordás que no dijimos que no tenemos una estructura de fondo, sino que cada proyecto se estructura en forma independiente? Y no hay transferencia de riesgos entre un proyecto y otro. Esto hace que el inversor, en definitiva, aproveche la diversificación que hay, digamos, invirtiendo en varios proyectos. Y además tiene el beneficio de la trazabilidad. O sea, puede ver muy claramente
qué sucede con los fondos del proyecto, hacia dónde van, cómo van y cómo vienen. El hecho de que no hay revolving, o sea, el inversor entra en un proyecto y sale de ese proyecto y después decide si quiere volver a entrar. Nos ha pasado que hay inversores que les ha ido muy bien y después siguen reinvirtiendo, pero bueno, esa es una decisión de alocación de cada inversor que es quien maneja la tesorería. En todos los proyectos es el inversor, en definitiva, el que maneja la tesorería, no hay riesgo plataforma porque la inversión va directo al proyecto o a un vehículo intermedio que solamente tiene como objetivo invertir en ese proyecto. No sé si soy claro, pero igualmente si hay preguntas me las pueden hacer ahí abajo en el chat, y con gusto las respondo. Buenísimo, Rami, sí, no, quedó muy claro. Eh, por ahí también, entonces, repasar cómo es la estructura legal, quizás, ¿no? Que pues, también es algo que, lo que comentaste, ¿no? En un vehículo donde el Limited Partner es el inversor. Sí, son vehículos de propósito específico, donde hay un GP, que es el que asume las liabilities y quien firma el crédito y asume las cláusulas de medioambientales o antifraude, antilavado, etcétera. Y después están los inversores que participamos como LP, o Limited Partners, es decir, que nuestro capital está limitado al compromiso que estamos haciendo. Eh, los propósitos, las inversiones siempre son de propósito específico, el objetivo es ese, y ese vehículo que se crea es el dueño del activo durante todo el proceso de ejecución, desde la compra y adquisición hasta la venta al final. Perfecto, Rami, buenísimo. Eso es algo que siempre surge y que está bueno aclararlo. Otra de las preguntas que surge siempre, sin falta, es el ticket mínimo. Mira, nosotros trabajamos con inversores que buscamos que diversifiquen, ¿no? Es decir, que inviertan por ahí en 10, 15, 20 proyectos. Entendemos que es la mejor forma de proteger el capital del inversor, mitigándolo y distribuyéndolo en varios proyectos. Nuestro inversor típico tiene aproximadamente 1 millón, 1,5 millones de dólares con nosotros, que no quiere decir que está todo en un proyecto y tampoco quiere decir que arranca con ese 1, 1,5 millones, sino que lo va desarrollando en el tiempo, va construyendo, a nosotros nos gusta decir que va construyendo su legado en el tiempo. Las inversiones mínimas van de 50 a 100 mil dólares, dependiendo del proyecto, con lo cual un inversor medio debería estar, según nuestra recomendación, invertido en 10, 15 proyectos. Eso es lo que le va a dar la diversificación natural como para proteger su capital y aprovechar el crecimiento del portfolio en general. Buenísimo, Rami. ¿Te parece que revisemos por ahí un poco puntualmente los datos el proyecto de Birmingham? O pues ya estamos medio sobre la hora. No, yo sí te diría, si querés, porque hoy la idea era hablar del programa en general, Ok, perfecto. UK, eh, pero después estamos con proyectos en UK, si alguno está interesado, podemos hablar más en detalle, pero la idea era tener un pantallazo global de cómo estamos con el programa en general, nuestro optimismo hacia el Reino Unido, que es un mercado extremadamente líquido, y por eso nos gusta mucho, ¿no? Si te parece. Otra pregunta que me llegó, Rami, perdón que te interrumpa, es ¿por qué Reino Unido y no países europeos como España o Alemania? Muy Y buena por qué elegimos Reino pregunta. Unido? Eh, Mira, básicamente por esto que te digo, ¿no? Tiene un origen sajón, la transparencia, la legalidad, creemos que son como factores interesantes. Del punto de vista estructural, los negocios son un poco más rápidos que en Alemania. En Alemania, si bien es un mercado súper interesante, y lo seguimos bastante de cerca,
La naturaleza en positiva y fiscal hace que los proyectos sean de muy largo plazo, 10 años o más. Son súper atractivos, son súper interesantes, pero en general para el inversor argentino o el inversor latino, que es quien mayormente invierte junto con nosotros, le parecen plazos extremadamente largos, ¿no? Ese es en el caso de Alemania. En el caso de España, si bien es un mercado muy afín a los argentinos o a los latinoamericanos, entendemos que es un mercado no tan profesionalizado y no con tanta liquidez como puede ser el de Reino Unido. Entonces, por eso nos hemos enfocado en Reino Unido, que tenemos mucho potencial, vemos mucho potencial de crecimiento eh, comparado con lo que puede ser España. Buenísimo, Rami. Y otra cosa que también consultan es, y que me parece que va un poquito con lo que decías sobre Alemania, que cómo es compensado un inversor y cómo se alinean los intereses en relación a quien desarrolla el proyecto y que busca la salida, ¿no? De salir y volver a entrar a otro proyecto. Sí, como te decía, nosotros salimos de 27 proyectos, ¿no? Y 20 en los últimos 10 años. Nuestro periodo de holding, o sea, el periodo de tenencia del proyecto desde que invertimos hasta que salimos, es de aproximadamente 45 meses. Eh, la verdad que es un plazo relativamente corto para lo que es real estate, largo por ahí comparado con otras inversiones, pero bueno, son inversiones pesadas, de mucho capital, de construcción, de reciclado, de movimiento de capital, de movimiento físico, edilicio, con lo cual son plazos súper razonables. Del punto de vista de la compensación del inversor, justamente lo que buscamos es siempre compensar el costo de oportunidad del capital. Todos los proyectos en los que participamos tienen una tasa preferencial para el inversor acumulable que se paga anualmente o se acumula anualmente, pero va para el inversor en forma prioritaria de alrededor del 8% anual. Eso como para, de alguna forma, premiar o reconocer el costo de oportunidad que el inversor está teniendo cuando invierte en estos proyectos que son un poco más largos que la media, ¿no? Eh, y después de ahí el capital vuelve al inversor también en forma prioritaria y si queda algo arriba de la mesa o lo que queda arriba de la mesa se distribuye entre los inversores y el equipo de gestión local que está a cargo de la ejecución del proyecto, que obviamente está motivado a que el inversor realice la mayor inversión posible, la mayor rentabilidad posible, porque de esa forma participa de las utilidades o las distribuciones del negocio. Entendemos que es una forma muy clara y concreta de alinear los intereses. Hace muchos años que estamos trabajando con ese modelo, nos sentimos muy cómodos y la verdad que el inversor lo ve con muy buenos ojos y muy valorado y mantiene en este plazo de 45 meses promedio los intereses alineados en todo el proceso. Buenísimo, Rami. Eh, bueno, creo que ya estamos sobre la hora, pero algo que también vale la pena mencionar y que si querés coméntalo vos, cómo se pueden contactar con nosotros, para los que no nos conocen, y los que ya nos conocen también. Siempre está bueno Bueno, repasarlo. para contactarnos te llaman a vos, Tommy. Feliz a Tommy, a mí me llaman. Está en nuestra página web de Americas Capital, americas-capital.com. Igualmente este webinar les va a llegar a cada uno de ustedes, que de vuelta gracias por sumarse y ahí nos pueden responder vía mail si hay algún interés, si quieren contrastar alguna idea con nosotros, conocer más de algún proyecto que tengamos disponible o cómo nos fue puntualmente, cuál es nuestro track record y nuestra experiencia en general y en Reino Unido en particular, ¿no? No sé si hay alguna otra pregunta, pero siéntanse libres de hacernos las preguntas acá vía el chat. Eh, Nos quedan unos minutitos
que podemos aprovechar. Acá, acá veo una pregunta. ¿Cómo resguarda mejor mis resultados la diversificación de mi portfolio? Bueno, un poco lo que veíamos antes, ¿no? Poca inversión en muchos proyectos, muchas canastas. La realidad es que eso hace que uno tenga su capital resguardado por geografía o por tipo de proyecto. Incluso quien decide invertir solamente, no sé, en Reino Unido, que por ahí no tiene la diversificación de moneda, puede adquirir la diversificación por geografía, por tipo de proyecto o por estadio de proyecto, ¿no? Ya sea de reciclado o desarrollo. Entonces, una combinación de esos factores hace que el portfolio en general, el riesgo sea mucho más bajo, visto como un portfolio que el inversor puede construir según sus objetivos, ¿no? De vuelta, nosotros no es que tenemos una estructura de fondos, o sea, no hay revolving. El revolving en todo caso lo maneja el inversor en su propia tesorería. Ok, otra consulta que aparece. ¿Cómo se opera en UK respecto a transferencias, monedas, diferentes impuestos, etcétera? Bueno, en general lo que estamos haciendo en UK es invirtiendo a través de una Jersey Company. Eh, los giros se hacen en dólares o en la moneda de origen del inversor y se convierten a pounds. En ese sentido es súper transparente y básicamente es absolutamente regulado por el mercado, o sea que no hay arbitraje en los giros y las transferencias. Y desde el punto de vista impositivo, la Jersey Company minimiza la carga impositiva del proyecto. Después podemos compartir más detalles, pero en líneas generales son esas. También lo que hacemos habitualmente es crear un vehículo en Estados Unidos, donde también los inversores pueden participar desde Estados Unidos, que son muy compatibles las estructuras legales y fiscales con Reino Unido. Buenísimo, Rami. Bueno, yo creo que dimos un buen repaso sobre todo. No queda ninguna pregunta por responder y ya estamos en horario. ¿Te parece que ya... Es perfecto, gracias Tommy. La verdad, sí, la idea era mantenernos en media hora, nos pasamos unos minutos, pero la idea era darles un pantallazo y con gusto estamos a disposición para acompañar cualquier pregunta, duda, comentario que nos quieran acercar, así que estamos a disposición total, así que mil gracias y bueno, nos vemos la próxima. Buenísimo. Hasta luego a todos. Gracias.